En esta serie de videos sobre el Evangelio de Marcos, pero más específico en cuanto a las enseñanzas directas de Jesús a sus discípulos y a las multitudes, creo que podemos ver muchas cosas de las que Jesús quiere hablar a nuestra vida, quiere hablar a la iglesia en general en el día de hoy. Cosas que probablemente hemos pasado por alto, quizá una que otra que hemos entendido mal, pero quiero que podamos ver a la luz de las Escrituras, a la luz del Evangelio de Marcos, las enseñanzas de Jesús y que podamos ah, ver con el corazón, pero también con el entendimiento, lo que Jesús quiere hablar a cada uno de nosotros. Cuando vemos en contexto, podemos ver que Marcos capítulo 1, y podemos ver también en los otros evangelios, que Juan el Bautista era el que predicaba y abría el camino para la venida de Jesús, o más bien para la apertura del ministerio de Jesús, para el inicio del ministerio de Jesús. Pero algo que llama la atención es que Jesús pudo haber iniciado su ministerio en cualquier momento, pero había un tiempo determinado por Dios para que eso sucediera. Un tiempo que iba a permitir que Juan pudiera terminar con el ministerio que le fue asignado, aún sin tener la interrupción del mismo, aún por el propio Salvador del mundo. Entonces, es una de las cosas que llama la atención. Quizá uno pudiera decir que Jesús no necesitaba que alguien abriera el camino. Pero créanme que el ministerio de Juan el Bautista fue no solamente especial, sino que también fue muy importante para el ministerio de Jesús. Porque muchas de las cosas, muchas de las personas que seguían a Juan el Bautista, luego se convirtieron en discípulos, en seguidores, en personas que caminaban juntos a Jesús en aquel tiempo. Ahora, cuando ya pasa el tiempo de Juan el Bautista, podemos ver entonces que Jesús entra en escena y es lo que Marcos capítulo 1, versículo 14 en adelante nos deja entender. Marcos capítulo 1, versículo 14 dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora, algo que llama la atención aquí y quiero que esto podamos tenerlo siempre presente, porque lo que Marcos nos está narrando aquí en el versículo 14 de su primer capítulo es la base del ministerio de Jesús, la base para todas las cosas que decía, la base para todas las cosas que hacía también, que es exactamente la misma base de predicación que tenemos que tener tú y yo al momento de predicar la palabra de Dios. Dice el texto, y lo leo nuevamente, que cuando Jesús vino a Galilea, vino predicando el evangelio del reino de Dios. Y dos cosas que quiero resaltar acá de lo que nos dice Marcos. Uno, que Jesús era un predicador que hacía milagros y no un hacedor de milagros que predicaba. ¿Y por qué eso es importante? Porque tenemos que sentar las bases. Y no negamos que Jesús hacía milagros y que podía hacer milagros, incluso que siga haciendo milagros en la actualidad. Eso no lo negamos. Pero tenemos que tener claro que el ministerio de Jesús primordialmente no era el hacer milagros, que lo hizo durante su ministerio perfecto y lo recibimos y lo entendemos de la manera correcta. Pero la base, el principio principal de el ministerio de Jesús era predicar el evangelio del reino, traer almas para expandir el reino de Dios aquí en la tierra, trabajo que también se nos fue encomendado a nosotros, predicar el evangelio del reino. Y ahí podemos partir y sentar las bases de las cosas que Jesús vino a hacer, o de la cosa en singular que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Que todo lo demás tuvo repercusión en cuanto a la predicación, perfecto, los milagros, las sanidades, las visitas, los viajes misioneros, todo eso que hizo Jesús, lo hizo teniendo una base. Y esa base era predicar el evangelio del reino de Dios. Y lo segundo que me gustaría que tuviéramos presente es que el evangelio que Jesús predicaba no era un evangelio que
ponía cargas difíciles de llevar. En cambio, era un evangelio que se predicaba y era dado con amor, aun cuando las personas no respondían de la manera, pudiéramos decir, de la manera correcta, o no respondían de la manera que uno espera que se le responda cuando uno muestra amor a alguna persona. Y todos conocemos y podemos ir a los evangelios y a todos los donde se narra la historia de la vida de Jesús y nos damos cuenta que la gente, a pesar de que muchos le siguieron, gran cantidad de esas multitudes también reaccionó de manera diferente a lo que uno hubiera pensado. Un evangelio predicado por Jesús que no tenía que ver mucho con las circunstancias, aunque Jesús utilizaba las circunstancias para predicar ese evangelio del reino. No estamos diciendo que se aprovechaba de los sentimientos de las personas, no, sino que cada momento, cada situación, cada pensamiento, cada acto, cada evento que sucedía en un lugar, en una persona, en una familia, ayudaba a que el evangelio del reino de Dios predicado por Jesús pudiera calar en el corazón de cada persona que le escuchaba. Y quizás podemos entender que Jesús no vino a enseñarnos nada nuevo. Jesús nos estaba enseñando con su propia vida y en el momento de predicar el evangelio del reino de Dios, nos estaba enseñando lo que debíamos saber o lo que aquellos hombres en aquellos momentos debían saber, pero que se había interpretado mal, se estaba enseñando mal y por ende se estaba practicando mal. Entonces, de esa manera es que podemos ver el ministerio de Jesús. El evangelio podemos quizás resumirlo en tres verdades irrefutables, verdades que buscan marcar un antes y un después en la vida de toda persona que acepta ese mensaje, ese evangelio del reino de Dios, predicado por Jesús, enseñado a los apóstoles y traspasado a nosotros como hijos de Dios, que también tenemos nosotros que brindarle ese evangelio del reino de Dios al mundo entero. El tiempo determinado por Dios se había cumplido, el kairos de Dios, el kairos que Dios tenía establecido para el inicio del ministerio de Jesús se había cumplido en lo que leemos en Marcos capítulo 1, versículo 14. Y quizá uno pudiera preguntarse, ok, pero ¿cómo yo puedo entender o cuál es el evangelio del reino de Dios? El mismo Marcos nos los dice, qué era lo que Jesús decía cuando predicaba. Versículo 15 dice que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí se resume el evangelio del reino de Dios. Dios se ha hecho cercano a la humanidad. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer y vivir el evangelio del reino de Dios. Tres verdades irrefutables que tenemos nosotros como hijos de Dios que seguir para poder llevar una vida cristiana, una vida como discípulos de Cristo de la mejor manera posible, es entender que el reino de Dios se ha acercado, que Dios mismo se hizo cercano a nosotros, se hizo cercano a la humanidad para que nosotros podamos tener también ese libre acceso si le aceptamos y le reconocemos como nuestro Señor, dueño y salvador de nuestra vida. Segundo, que para poder nosotros caminar en Él, en Dios, en ese evangelio, debemos tener un corazón dispuesto a darle un giro a nuestra vida. Un giro que ahora lo que va a buscar es que nosotros no seamos los capitanes de nuestra vida, sino que podamos otorgarle o cederle el timón de nuestra vida a Dios. Y no estamos diciendo que para que tú puedas venir a Cristo, venir a los caminos de Dios, tienes que ser antes la mejor persona, la persona perfecta, una persona sin mancha, sin pecado, no. Lo que Dios está buscando es que tú vengas a Él exactamente como estás, pero que
cuando vengas a Él, tengas también un corazón dispuesto a dejarte moldear por Él, a dejarte guiar por Él, a dejarte gobernar por Él, y que eso sea mostrado a través de tu vida. Y lo tercero, la tercera verdad irrefutable, es que Él quería en aquel tiempo y aún quiere en estos momentos, en estos tiempos, en este ciclo, en este año, que sepamos que Él solamente no vino a, a buscar que pudiéramos cambiar nuestra manera de vivir, sino que pudiéramos también llegar a una dependencia total, a una obediencia total de todas las cosas que Él nos manda. En fin, cuando vemos Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, nos damos cuenta que Jesús lo que buscaba es en ese entonces que las personas pudieran venir y vivir una vida agradable conforme a su voluntad, y que también es exactamente lo que Él busca de las personas hoy en día, lo que busca de mí, lo que busca de ti y lo que busca de todas las personas que nos rodean, que podamos vivir una vida agradable a Él, obediente a Él, una vida entregada a Él, una vida dependiente de Él, y que lo que Él está buscando es afectar no solamente nuestra vida física, sino también nuestra vida espiritual y viceversa. Él no solamente quiere afectar nuestra vida interna, nuestra vida espiritual, perdón, sino que también Él quiere afectar nuestra vida física. Él vino para cambiar nuestra vida por completo, pero siempre y cuando estemos con un corazón dispuestos a dejar que Él sea el timón, o que Él sea el capitán, más bien, de nuestra vida. Si esto fue de bendición para tu vida, me gustaría que lo compartas, que le des un like, comentes, y que estés atento a todos los videos que vamos a estar subiendo de esta serie de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Marcos, y que podamos también ser edificados con lo que la palabra de Dios nos enseña.